Antes de seguir, escucha esto con atención. Si este conocimiento te inquieta, si sientes que estás entrando en un territorio prohibido, entonces suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de descubrir no lo encontrarás en ningún otro lugar. Y cuando la verdad se vuelve incómoda, necesitas un refugio. Este canal es ese refugio. Hay un momento, casi imperceptible, en el que la vida de una persona se inclina hacia un destino que jamás imaginó. No es un accidente, no es mala suerte, no es una conspiración cósmica. Es un principio silencioso, oscuro, casi humillante, y está actuando ahora mismo dentro de millones de personas, sin que ellas lo sepan. Las estadísticas son brutales. Más del 92% abandona sus metas antes de los primeros 30 días. El 80% vive en piloto automático, sin cuestionar jamás el origen de sus decisiones. Y el 99% muere sin haber descubierto el verdadero enemigo que los acompañó desde el día en que tomaron su primera decisión consciente. Bienvenido al principio que todos ignoran. Ese que en sus vidas, sueños, generaciones enteras, y que se oculta detrás de la ilusión de que aún hay tiempo. Las sombras de este fenómeno siempre se insinúan igual. Una sensación de peso en el pecho, un silencio que parece más profundo que otros, un reflejo distorsionado en el espejo, cuando uno se mira demasiado tiempo. Ese es el principio, y aunque nadie lo nota, él nota a todos. Napoleon Hill lo llamó la ley más peligrosa de la mente humana, un engranaje psicológico que decide, sin permiso, si una persona será víctima o arquitecto de su propio destino. Pero Hill solo pudo describirlo en palabras de su época. Hoy, la neurociencia le ha dado un nombre más clínico, más frío, más real: automatización cognitiva destructiva. El proceso por el cual la mente, en lugar de servirte, te encierra en una repetición interminable de patrones invisibles, patrones que te hunden, patrones que te paralizan, patrones que te convierten en lo que juraste que nunca serías. ¿Y cómo comienza todo? Con algo tan insignificante. Parece imposible que tenga tanto poder: la incapacidad de detenerse, de observar la propia sombra. Ese primer descuido abre una grieta minúscula, tan fina como un cabello, pero esa grieta, con los días, se convierte en abismo. La psicología cognitiva moderna descubrió que cada vez que una persona renuncia a una decisión por incomodidad, su cerebro fortalece la ruta neuronal que la convierte en REM de su impulso más débil. Es decir, cada vez que pospones, te estás entrenando para fracasar. Cada vez que eliges el camino fácil, estás fortaleciendo al enemigo interno. Cada vez que dices mañana empiezo, estás alimentando a la entidad silenciosa que ha destruido más vidas que cualquier guerra. Las civilizaciones antiguas sabían esto, pero no lo llamaban automatización destructiva, lo llamaban demonio, tentación, sombra, espíritu de estancamiento. En el budismo, se lo conocía como Mara, el seductor que distrae al meditante justo antes de alcanzar la iluminación. En el cristianismo, se hablaba del espíritu de tibieza, la fuerza que mata el fuego del alma. En la mitología griega, era el eco de las sirenas, encantando al navegante hasta que olvidaba su misión. Diferentes nombres. Un mismo enemigo, el principio invisible que gobierna a quienes duermen despiertos. Los signos de alerta nunca aparecen como monstruos, surgen como susurros. No lo hagas hoy, no es tan importante, te falta motivación, no estás listo. Son frases suaves, casi dulces, tan razonables que uno ni siquiera siente el peligro. Imagínalo, estás frente a tu escritorio, la habitación está en silencio, y de pronto sientes un cansancio inexplicable. No pasó nada grave, solo no quieres comenzar. Ese es el ataque. En otra escena lo ves al despertarte, la alarma suena, pero algo dentro de ti te empuja de vuelta a la cama, con una suavidad tan acogedora que parece cariño. Ese no eres tú, es el principio actuando. En otra escena, te ves hablando de tus metas con entusiasmo, pero sin tomar una sola acción. Ese momento exacto, en que la emoción reemplaza al movimiento, es otra señal de que ya estás atrapado en su telaraña. Cuando este principio se expande a nivel colectivo, el mundo se transforma en un escenario de zombies funcionales, personas que trabajan, respiran, consumen, ríen de vez en cuando, pero sin una chispa real detrás de los ojos. Familias enteras repitiendo la misma frustración generación tras generación. Grupos que se destruyen mutuamente por simple inercia emocional. Sociedades que colapsan o por falta de recursos,
sino por falta de conciencia. Es un fenómeno que los psicólogos sociales llaman contagio cognitivo, un campo donde la pasividad se multiplica como una infección invisible, pero existe un protocolo de protección, brutal, directo, innegociable. La primera regla: la conciencia es tu escudo. Debes detenerte, aunque duela, aunque arda, aunque tu mente grite que no. La segunda regla: establece límites inmediatos, sin pedir permiso a tus emociones. Y la tercera regla: retírate estratégicamente de cualquier persona, lugar o hábito que fortalezca tu estado de adormecimiento. No habrá advertencia, no habrá momento perfecto, no habrá señal divina, solo habrá una decisión: despertar o seguir cayendo. Y aquí surge el clímax, el principio que todos ignoran: no destruye a nadie, solo espera a que tú te destruyas lentamente. La sombra no te persigue, solo te acompaña pacientemente, hasta que decides mirar tu propia verdad. Y cuando lo haces, su poder se desmorona. El eco final es simple, oscuro, definitivo. La mayoría fracasa porque nunca se atrevió a adentrar en la habitación donde la verdad los estaba esperando. Hay un rumor silencioso en la mente humana, un movimiento casi imperceptible que ocurre cada vez que tomas una decisión. No importa si estás eligiendo qué comer, si debes iniciar un proyecto, o si simplemente te miras al espejo con la sensación incómoda de que algo en tu vida está fuera de lugar. Ese rumor es el eco de una máquina antigua, una estructura mental programada mucho antes de que tú aprendieras a hablar, mucho antes incluso de que tu conciencia despertara por primera vez. Es el laberinto, el verdadero arquitecto de tus patrones, la entidad invisible que decide si avanzas o te quedas condenado en un ciclo eterno. Y lo más aterrador es que casi nadie sabe que está ahí. Las cifras no mienten. Más del 95% de las decisiones diarias son automáticas, inconscientes. No son tuyas. Son del laberinto. Son de la programación psicológica que absorbiste sin darte cuenta. Tus padres discutiendo, la cultura que te moldeó, los traumas escondidos que nunca enfrentaste, las series que viste, las derrotas que no procesaste, las comparaciones que te marcaron sin que lo notaras. Es como un algoritmo que ha estado recopilando datos sobre ti durante décadas. Un algoritmo oscuro, preciso, inclemente. La neurociencia actual lo llama el circuito de predicción emocional, una red neuronal que opera basada en tu pasado para dictar tu futuro. Napoleon Hill hablaba de esto como el hábito maestro, la fuerza que domina todas las demás fuerzas de la mente. Hoy sabemos que tenía razón. Estudios de la Universidad de Princeton, Harvard y la UCL confirmaron que el cerebro humano prefiere 1000 veces repetir un patrón negativo antes que enfrentar la incertidumbre del cambio. No se trata de flojera. No se trata de falta de motivación. Se trata de supervivencia primitiva. Tu mente no quiere que seas feliz. Quiere que estés a salvo. Y a salvo, para ella, significa igual que ayer. Igual que la semana pasada. Igual que hace 10 años. Incluso si ese igual te está destruyendo lentamente. Las tradiciones antiguas también conocían este laberinto, pero lo describían de forma más ritual, más simbólica. En el hermetismo, era la serpiente que muerde su propia cola, el ciclo eterno de repetición que consume la voluntad. En el hinduismo, se hablaba del samskara, las huellas mentales que arrastran al individuo a vivir la misma vida una y otra vez, aunque renazca 1000 veces. En la filosofía estoica, era el logos invertido, el momento en que la razón se vuelve contra el propio dueño. Diferentes civilizaciones. Mismo diagnóstico. El ser humano está atrapado en un laberinto interno que se fortalece mientras más ignorado es. Los signos de alerta de que ya estás dentro del laberinto nunca son obvios. Aparecen como escenas cinematográficas que se repiten sin explicación. Una mañana te levantas decidido, pero al caer la tarde, sientes una pesadez emocional que no puedes nombrar, como si el aire se volviera más espeso, y cada movimiento demandara el triple de energía. Otra noche, mientras intentas trabajar, sientes que tu pecho se aprieta, y tu mente se llena de ruido, como voces lejanas que dicen que no sirve de nada intentarlo. No son voces literales, son memorias, miedos, hábitos disfrazados de sensaciones. En otro momento, justo cuando estás a punto de dar un paso importante, aparece una distracción perfecta. Un mensaje, un pensamiento trivial, un impulso extraño de ordenar tu habitación. El laberinto te observa, te estudia, sabe exactamente qué ofrecerte para evitar que avances, en su forma colectiva.
El laberinto se vuelve un monstruo gigantesco. Las sociedades enteras comienzan a repetir los mismos comportamientos tóxicos. Trabajar sin propósito. Consumir información sin digerirla. Luchar por validación constante. Destruir a quienes piensan diferente. Familias atrapadas por generaciones en la misma deuda emocional. Los mismos conflictos. Los mismos silencios. Grupos enteros que adoptan la misma mentalidad derrotista. Como un virus que infecta la percepción. La psicología social lo llama disonancia colectiva, estructurada. Un campo donde las ideas se deforman y las personas pierden la capacidad de cuestionarlo. Que consumen o en que se están convirtiendo. Pero existe un protocolo para atravesar el laberinto. No es cómodo, no es bonito, no está diseñado para gente frágil. El primer paso es brutal. Enfrentar el espejo oscurecido sin parpadear. Observar cada pensamiento, cada impulso, cada fragmento de ti que has estado evitando. El segundo paso es establecer un límite inmediato. Cuando el laberinto te presente una excusa perfecta, debes elegir lo contrario. No después, no cuando te sientas listo. Ahora, es un acto de guerra contra tu propia mente condicionada. El tercer paso es la retirada estratégica. Abandonar sin culpa cualquier ambiente, conversación o rutina que fortalezca los corredores del laberinto. El cambio ocurre cuando decides cortar el suministro que alimenta tus patrones. Y entonces llega el clímax filosófico. El laberinto no es tu enemigo, es tu reflejo. Es el mapa de tus heridas, de tus miedos, de tus ausencias. Es la prueba que la vida colocó entre tú y tu destino. Lo que te destruye no es el laberinto, es tu voluntad de permanecer dentro de él. Porque, en el fondo, el laberinto solo tiene una puerta. Y la llave siempre estuvo en tus manos. Aunque tuviste que atravesar la oscuridad entera para darte cuenta. El eco final se desliza como un susurro mortal. No triunfa quien lucha, sino quien se atreve a caminar donde su mente le dijo que no debía entrar. Si has llegado hasta aquí, ya no eres un espectador común. Eres alguien que busca respuestas donde otros cierran los ojos. Déjame saberlo. Comenta abajo despierto. Así sabré que estás del lado de los que ven la sombra y no huyen. Y si este mensaje está resonando, deja tu like, no por ego, sino para que el algoritmo permita que más personas despierten. Hay un instante, casi imperceptible, en el que la sombra interior abre los ojos. No aparece de forma dramática, no ruge, no amenaza. Simplemente respira. Y esa sola respiración es suficiente para doblar la trayectoria de una vida entera. El ser humano cree que fracasa por falta de motivación, por malas decisiones, por contextos injustos, o porque no era su momento. Pero la verdad es mucho más siniestra. La mayoría fracasa porque hay una sombra dentro de ellos que sabotea cada intento de ascenso. Y lo hace desde un lugar tan profundo que casi nadie logra detectarlo. Este es el principio que todos ignoran, porque está enterrado en el mismo núcleo donde se forma la identidad. La apertura de esta sombra suele manifestarse como algo inocente, un pensamiento fugaz de duda, una sensación de incomodidad antes de empezar algo importante. Un cansancio repentino que no corresponde al cuerpo, sino al alma. Es el mismo principio que Paul Hill descubrió al estudiar a miles de individuos exitosos y miles de fracasados. Él lo llamó la ley de la inercia mental, pero su definición real era mucho más oscura. Una inteligencia negativa que actúa sobre la mente cuando ésta se vuelve débil o indecisa. Siglos antes, los místicos hindúes hablaban de tamas, la fuerza oscura que enturbia la claridad del espíritu. En el taoísmo se describía como la bruma interna que nubla la intención. En el cristianismo medieval era la asedia, la parálisis del propósito, que consumía incluso a los monjes más devotos. Todos hablando del mismo fenómeno, la sombra que susurra. La ciencia moderna no lo llama sombra. Claro, le puso un nombre más técnico: sesgo de evitación de disconfort. Investigadores de la Universidad de Toronto determinaron que el cerebro humano está programado para evitar cualquier actividad que demande energía cognitiva significativa, incluso si esa actividad te acerca a tu propio destino. Es una ironía cruel. Cuando más necesitas actuar, más fuerte se vuelve la sombra. Cuando más cerca estás de un cambio real, más convincente se vuelve la voz que te dice que no vale la pena, que lo hagas mañana, que no tienes el talento suficiente, que ya es tarde para intentarlo. La sombra no te quiere destruir, no. Su objetivo es mantenerte estático, porque lo estático
para el cerebro primitivo. Es seguro, y lo seguro mata lentamente. Los signos de que la sombra está activa son escenas que podrían aparecer en una película de terror psicológico. Estás a punto de comenzar un proyecto crucial, y justo en ese momento, como si una niebla descendiera sobre ti, sientes una pesadez emocional que no puedes explicar. No es tristeza, no es miedo, es algo peor, es vacío. Un silencio mortal se instala detrás del esternón y paraliza cada músculo sin necesidad de violencia. En otra escena, estás hablando sobre tus sueños con una pasión casi infantil, pero el eco dentro de tu mente te pregunta con veneno, ¿para qué lo dices si nunca lo haces? Esa pregunta no es tuya, es de la sombra, probando tu resistencia. O imagina esta otra situación. Recibes una oportunidad que pediste durante años, pero, en el momento en que te toca actuar, experimentas un colapso mental, como si una mano invisible apretara tu cerebro desde dentro. Ese no eres tú, es la sombra defendiendo su territorio. Pero cuando la sombra actúa en grupo, la escena se vuelve apocalíptica. Sociedades enteras se transforman en multitudes entumecidas. Familias que repiten indefinidamente los mismos comportamientos autodestructivos, como si estuvieran poseídas por un guión que no escribieron. Equipos de trabajo donde nadie se atreve a proponer cambios porque todos sienten, inconscientemente, la presión del campo psicológico colectivo que dice quédate quieto. Comunidades atrapadas en la resignación, incapaces de romper ciclos de pobreza emocional o intelectual. La psicología social denomina esto inmovilización colectiva por condicionamiento compartido. En palabras menos elegantes, es una epidemia de sombras sincronizadas, formando un enjambre silencioso de mentes apagadas. Y esta epidemia no se combate con motivación, sino con lucidez brutal. Entonces, ¿cómo se derrota una sombra que vive dentro de la mente? El protocolo de protección es directo, pero exige algo que pocos están dispuestos a entregar: sacrificios psicológico. El primer paso es activar la conciencia como escudo. Esto significa observar cada impulso antes de obedecerlo. La sombra odia la observación. Se debilita bajo la luz de la conciencia. El segundo paso es el límite inmediato. Cuando la sombra intente detenerte, debes actuar precisamente en ese instante. Es una inversión total de la lógica común. El momento en que menos quieres actuar es exactamente el momento en que debes hacerlo. El tercer paso es la retirada estratégica. Alejarte de cualquier persona, hábito o ambiente que fortalezca la influencia de la sombra. No se trata de ser radical, se trata de sobrevivir. Y entonces ser el clímax. La sombra no es tu enemiga, es tu guardiana. Su propósito nunca fue destruirte, sino probar si eres digno de cruzar el umbral hacia la vida que dices querer. Porque toda transformación real exige atravesar un territorio oscuro donde lo viejo muere antes de que lo nuevo nazca. Y la sombra, esa fuerza silenciosa que tanto temes, es la puerta. El verdadero peligro no es escuchar sus susurros, sino vivir sin notarlos. El eco final cae como un golpe seco, imposible de olvidar. No triunfa quien vence enemigos externos, sino quien reconoce al saboteador que lleva su nombre. Hay momentos en los que la realidad pierde su forma. No es una alucinación, no es locura, no es fantasía, es algo más sutil, más peligroso, más cotidiano. Es un campo de distorsión, se forma cuando demasiadas mentes debilitadas vibran en la misma frecuencia. Un fenómeno invisible que altera la percepción, modifica decisiones, reescribe prioridades y, sin que tú lo notes, instala en tu interior una versión adulterada de ti mismo. Ese es el principio que todos ignoran, no porque esté oculto, sino porque está en todas partes, en la voz de tu familia, en los hábitos de tus amigos, en la mentalidad de tu ciudad, en los silencios de tu entorno. Y mientras más grande es el grupo, más fuerte se vuelve la distorsión. La escena inicial suele ser simple. Una persona con un sueño se acerca a un círculo que vive en la resignación. Apenas menciona su idea, y la distorsión comienza. El ambiente se pone más pesado, las miradas cambian, los comentarios llegan cargados de un veneno suave. Eso es difícil, no es tan sencillo. Y si fallas, porque no haces algo más seguro. Esas frases parecen consejos, pero no lo son. Son proyecciones de un miedo colectivo que busca conservar su equilibrio interno. Napoleon Hill lo anticipó con precisión quirúrgica. La fuerza más peligrosa para el éxito individual es la influencia de la mente colectiva no entrenada. Lo dijo cuando aún no existía Internet, redes sociales,
ni la hipersaturación mental que vivimos hoy. Si Hill viera el mundo actual, entendería que ese principio se ha multiplicado por 1000. La neurociencia moderna lo denomina alineación córtica involuntaria, el fenómeno por el cual tu cerebro sincroniza su actividad con la de las personas que te rodean, incluso si no estás de acuerdo con ellas. Estudios de la Universidad de Yale demostraron que basta con pasar 10 minutos conversando con un grupo pesimista para que el cerebro reduzca su producción de dopamina anticipatoria, la molécula del propósito. Es decir, la negatividad colectiva no solo afecta tu ánimo, afecta tu biología, afecta tu mapa interno de posibilidades, afecta tu capacidad de visualizar un futuro diferente. Y es aquí donde la distorsión realmente destruye, no bloquea tus metas, bloquea tu percepción de que son posibles. Las tradiciones antiguas conocían este fenómeno, aunque lo explicaban mediante símbolos. En la mitología nórdica, era el border colectivo, un espíritu guardián que podía volverse destructivo cuando un clan entero vivía sin propósito. En el sufismo, se hablaba del aliento de las 1000 sombras, la energía psíquica que nace cuando muchos corazones están dormidos. En el budismo tibetano, se advertía contra la mente del humo, un estado en el que la comunidad entera pierde claridad de forma simultánea. Son nombres diferentes para la misma fuerza, la distorsión que emerge cuando muchas personas renuncian a sí mismas al mismo tiempo. Los signos de que estás atrapado en un campo de distorsión son escenas de un thriller psicológico. Estás trabajando en silencio, enfocado, convencido de que puedes avanzar, y de repente, sin razón aparente, te invade una duda que no nació en ti. Es fría, ajena, como una voz insertada por alguien más. En otra situación, te emocionas hablando de un proyecto, pero cuando compartes la idea con un grupo, sientes una caída súbita en tu energía, como si te hubieran arrebatado algo vital. Esa caída no es tuya, es absorción emocional. O imagina esta escena. Te rodeas de personas que dicen apoyarte, pero sus gestos, sus silencios, sus microexpresiones transmiten un mensaje opuesto. No creemos en ti, aunque nunca lo digan. Tú lo sientes, porque el cuerpo percibe lo que la mente racional no quiere aceptar. Y esa percepción de romper hasta la voluntad más fuerte. Cuando la distorsión se vuelve colectiva, el mundo entero entra en un estado de trance. Es como observar una ciudad en penumbra, donde todos caminan rápido, miran sus pantallas, repiten rutinas, pero ninguno está realmente consciente de lo que está haciendo. Familias que transmiten traumas sin saberlo, comunidades enteras que se aferran a creencias que ya no funcionan, grupos que glorifican el sacrificio vacío y ridiculizan la ambición, empresas donde la mediocridad se normaliza, escuelas que matan la curiosidad, iglesias que olvidan el espíritu y preservan solo la forma. Esta es la esencia del campo de distorsión. Te convence de que ser pequeño es normal, te hace sentir que aceptar la derrota es madurez, te convence de que renunciar es sensato, y cuando miles de mentes aceptan esto al mismo tiempo, la distorsión se vuelve una prisión cultural. Pero existe un protocolo de protección. No es cómodo, no es popular, no es negociable. El primer paso es activarla. Conciencia como escudo, lo que implica detectar cuando un pensamiento no nació en ti. Pregúntate, ¿esta duda es mía o de mi entorno? El segundo paso es establecer un límite inmediato, lo que significa cortar de raíz cualquier influencia que empuje tu mente hacia la resignación. A veces, el límite es emocional, otras veces, es físico, otras, es social. Y el tercer paso es realizar una retirada estratégica, alejarte, temporal o definitivamente, de grupos cuya energía mental te ahogue. No se trata de superioridad, se trata de supervivencia psicológica. Porque nadie se eleva en un ambiente que respira hacia abajo. Entonces llega el clímax filosófico. El campo de distorsión no altera la realidad, altera tu capacidad de verla. Y un individuo ciego, no puede dirigir su propio destino. El verdadero peligro no es la distorsión colectiva. El verdadero peligro es olvidarte a ti mismo, cuando todos a tu alrededor ya lo hicieron. El eco final golpea como un presagio inevitable. No fracasa quien sueña demasiado grande, fracasa quien permite que la realidad de otros determine el tamaño de la suya. Hay un instante final en todo viaje mental, un punto donde ya no hay máscaras, no hay excusas, no hay distorsiones externas ni sombras internas a las cuales culpar. Ese instante no llega como una revelación luminosa, ni como un despertar espiritual,
que purifica todo a su alrededor. Llega como un choque violento, como un silencio absoluto, como un eco que atraviesa tu conciencia desde dentro del abismo. Y en ese eco se esconde el principio prohibido, el que casi nadie conoce, el que casi nadie quiere aceptar, el que casi todos evitan porque su verdad es demasiado pesada, demasiado brutal, demasiado definitiva. Ese principio es simple: tu destino no cambia porque tu identidad no cambia. Ese es el punto ciego, ese es el secreto enterrado, ese es el principio que todos ignoran, y por eso no triunfan. La escena de apertura es como un ritual interno. Te ves a ti mismo, repitiendo los mismos pensamientos de siempre, defendiendo los mismos miedos, justificando la misma vida. Y entonces, por primera vez, te das cuenta de algo perturbador. No es que no puedas cambiar, es que no has permitido que una nueva identidad nazca dentro de ti. La mente humana no avanza por metas, avanza por transformaciones internas. Y mientras sigas siendo la misma persona psicológica, siempre volverás a los mismos resultados. Puedes cambiar de casa, de pareja, de trabajo, de ciudad, de amigos. Puedes leer 100 libros, ver 1000 vídeos, intentar 10 proyectos. Nada va a cambiar si tú no mueres internamente. No una muerte física, una muerte simbólica, una muerte de la versión de ti que te mantiene atrapado. Napoleon Hill insinuó esto varias veces, pero casi nadie lo entendió. El ser humano triunfa cuando se convierte en alguien capaz de sostener su propio éxito. Esa frase, analizada desde la neurociencia moderna, es dinamita pura. Investigadores del MIT y Stanford descubrieron que el cerebro tiene un sistema llamado modelo interno de identidad. Una estructura que regula lo que crees que es capaz de alcanzar. Y si tu identidad actual no tolera una vida más grande, tu mente saboteará cualquier intento de expansión. No importa cuánto lo desees, no importa cuánto lo sueñes, el límite no está afuera, está adentro. Impreso como una marca invisible que gobierna tus decisiones, sin que lo notes. Los antiguos también conocían este principio, aunque lo explicaban con símbolos más poéticos. En el antiguo Egipto, se decía que cada persona tenía un Ka, una esencia vital que debía renacer varias veces durante la vida, no solo al morir. En el hinduismo, se hablaba del Atman velado, el ser que duerme bajo capas de ego, miedo y condicionamientos. En la tradición griega, era el mito del renacimiento del héroe, donde el protagonista tenía que descender al inframundo para reencontrarse con una versión más profunda de sí mismo. La metáfora siempre es la misma. La identidad antigua debe morir para que la nueva pueda sostener el destino que reclamas. Los signos de que estás atrapado en tu identidad vieja son escenas que podrían aparecer en un documental perturbador. Estás a punto de comenzar un proyecto ambicioso, pero tu cuerpo reacciona como si estuvieras en peligro. Sudor frío, respiración corta, un pensamiento insistente que dicen: "No soy esa clase de persona". Esa frase es la sentencia del yo antiguo intentando sobrevivir. En otra situación, recibes un elogio genuino, un reconocimiento inesperado, y en vez de sentir satisfacción, sientes incomodidad, como si alguien estuviera hablando de otra persona. Eso es un síntoma de disonancia identitaria. O imagina esta escena: logras un avance importante, pero a los pocos días, algo dentro de ti te empuja a destruir lo que construiste. No es mala suerte, no es coincidencia. Es tu identidad intentando volver al nivel donde se siente segura, aunque ese nivel te esté consumiendo. Cuando este principio opera de forma colectiva, se convierte en una tragedia silenciosa. Pueblos enteros, atrapado, es en historias pequeñas. Familias que llevan generaciones sosteniendo identidades de escasez, de sacrificio, de culpa. Comunidades que se sienten incómodas cuando alguien sobresale, porque la identidad colectiva no tolera que uno de sus miembros rompa el molde. La psicología social lo llama identidad grupal restrictiva, un campo psíquico compartido que premia la conformidad y castiga la transformación. Es por eso que muchas personas exitosas tuvieron que alejarse físicamente de su entorno, no porque fueran mejores, sino porque necesitaban escapar de la identidad que su entorno insistía en imponerles. El grupo siempre intenta proteger la versión antigua de ti, porque esa es la versión que encaja en su narrativa. Pero hay un protocolo para romper esta prisión interna. No es suave, no es terapéutico, no está diseñado para hacerte sentir cómodo, está diseñado para hacerte renacer. El primer paso es activarla. Conciencia como escudo. No para observar tu mente,
sino para observar quién estás siendo. Pregúntate brutalmente, ¿quién debo dejar de ser para vivir la vida que quiero? Esa pregunta rompe huesos internos. El segundo paso es el límite inmediato. Cada vez que el yo antiguo intente dominarte, deténlo sin negociación. No le expliques, no lo analices, no lo disculpes, deténlo. El tercer paso es la retirada estratégica, no del mundo, sino de la narrativa que te contaste durante años. Abandona la historia que te hizo pequeño. Abandona la versión de ti que nació del dolor, del miedo, del trauma, de la escasez. Hay que dejar morir esa versión, no con odio, con propósito. Entonces llega el clímax filosófico, y no es suave, es un golpe. La vida no te está esperando. Tú eres quien se está esperando a ti mismo. El mundo no te debe nada. El universo no te bloqueará ni te abrirá puertas. La única fuerza que define tu destino es la identidad que sostienes cada mañana. No hay magia sin transformación. No hay éxito sin muerte interna. No hay destino sin renacimiento. El eco final se queda suspendido como una sentencia inevitable. No triunfa quien quiere, triunfa quien muere, para convertirse en quien debe ser. Si algo dentro de ti cambió, si hubo un pensamiento que te atravesó como un relámpago silencioso, entonces comparte este video. No por mí, sino por los que todavía caminan ciegos hacia el abismo. Suscríbete, porque aún quedan principios prohibidos que nadie se atreve a revelar. Y recuerda, la sombra solo pierde poder cuando es mirada de frente.